Gloria a Dios, a su nombre. ¿Cuántos están en victoria en esta mañana? ¿Cuántos están dispuestos a aprender y que el ministerio de avivamiento se multiplique cada día más? ¿Cuántos están dispuestos a eso? Levante la mano, a ver. Bien. Rápidamente vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4, verso... Vamos al verso 20. El viernes estuve hablando acerca de este tema y hoy quiero enfatizar en la estrategia que Jesús utilizó para predicar el Evangelio. Diga conmigo, estrategia. Dios es un Dios de estrategia. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por estrategia? La estrategia tiene que ver, su significado consiste en el camino, la ruta que nosotros utilizamos para llegar más rápidamente a un objetivo. Es decir, si nosotros queremos derribar esa pared, podemos utilizar un martillo de carpintero, ¿verdad? Un martillo de carpintero quizás no va a lograr derrumbar esa pared, o usted se puede tirar meses ahí dándole de martillazo a esa pared. Pero existe una herramienta que es la herramienta precisa para derribar esa pared, ¿cierto? Nosotros le llamamos una mona, que es un martillo más rústico para destruirla. Entonces, la estrategia de ese momento consiste en utilizar la herramienta adecuada para destruir esa pared. Así que en el ámbito del evangelismo también tenemos que utilizar estrategias. En una oportunidad Jesucristo llegó para hablar con una mujer samaritana. Ahora, la mujer distingue a Jesús inmediatamente porque los judíos tenían una vestimenta totalmente diferente a la de un samaritano. Su dialecto era diferente. Como nosotros en nuestra región colombiana hablamos castellano, pero tenemos distintos dialectos, ¿verdad? Usted sabe, usted distingue entre una persona que es de La Guajira y una persona que es de allá de Pasto, ¿verdad? Usted está hablando con un guajiro o un guajiro está hablando con un pastuso y le dice, ve, ¿y cuándo vas para el servicio? ¿Cierto? Y el pastuso le dice, Dios te bendizca. ¿Por qué? Usted va a definir, porque así dice en Pasto, Dios les bendizca. Y esa es la diferencia entre el dialecto. Ahora, cuando la mujer escuchó a Jesús hablar, inmediatamente dijo, este es judío. Y la diferencia que había entre ellos, pues ustedes la supieron el día viernes en la noche. Pero a lo que quiero llegar es la estrategia que usted debe utilizar para predicar el evangelio. Jesucristo utilizó el agua. Jesucristo se sentó en el pozo de Jacob y comenzó a entablar una conversación. Por eso siempre he dicho, todo buen creyente debe saber de todo un poquito. Porque Jesús comenzó a hablar del agua, comenzó a hablar de la historia de ese pozo donde estaban sentados. Jesús conocía la historia del pozo de Jacob. Jesús conocía la historia que había, la disputa que había entre samaritanos y judíos, y entabló una conversación con esta mujer. Y luego que entabló una conversación con ella, le comenzó a hablar de las buenas nuevas de salvación. Es decir, el primer paso para predicar de Jesús es establecer un buen diálogo con una persona. Usted no necesita las 24 horas del día para convencer a una persona acerca de Jesús. Usted necesita los 15 minutos que tiene de ir de la casa al trabajo en la buseta. Usted puede ir hablándole a una persona acerca de Cristo. Ahora, usted necesita un punto de contacto para establecer un diálogo con esa persona. Es decir, yo puedo utilizar una charla. Puedo utilizar esos folletos que ustedes le reparten los viernes en la noche. Lo puedo utilizar, se lo entrego a la persona y le digo, Cristo te ama. Obviamente la persona me va a reaccionar, acción-reacción, ¿verdad?
la persona va a responderme y yo necesito utilizar ese diálogo o esa respuesta que ese receptor me regresa para comenzar a hablarle de Jesucristo. En 5 minutos usted le puede hablar a una persona acerca de Jesús. Jesucristo no necesitó sino un instante para hablarle a esta mujer. Y cuando Jesucristo terminó de hablar con esta mujer, ella salió corriendo a Samaria convencida de que Jesús era el Hijo de Dios. Fue a predicar el evangelio de Jesús. Esta mujer tuvo un encuentro con Jesús aquel día. Ahora bien, quiero que sepa que allá afuera hay gente sedienta, hay gente con hambre de que alguien le diga: Cristo te ama. Allá afuera, cuando vas sentado en el automóvil, en el bus, hay una persona a tu lado que salió con un problema de casa. Hay una persona que está a punto de entrar a un divorcio con su esposo. A tu lado va una persona que está atravesando por una crisis económica, que va quizás rumbo hacia la clínica a visitar un familiar que hace mucho tiempo está en UCI y tú no lo sabes. Así que debes implantar o establecer un punto de contacto, es lo primero. Establecer un punto de contacto con esa persona, abrir la puerta del diálogo para hablarle de Jesús. Yo tengo un hermano y a él le gusta mucho que le hablen, le gusta mucho el fútbol. Así que un día yo siempre llegaba así de repente a hablarle de Jesús y yo veía que había un rechazo en lo que yo le decía. Pero una tarde nos sentamos y comenzamos a hablar del Barcelona y comenzamos a hablar de todos esos equipos europeos. Y cuando yo vi que él ya estaba a gusto con mi charla, con mi diálogo, yo le comencé a hablar de algunos jugadores cristianos. Le comencé a compartir que estos jugadores habían recibido a Jesús, que había visto en una revista cómo Cristo había transformado su vida, que ellos habían abierto fundaciones y las fundaciones eran fundaciones cristianas. Y a partir de ahí terminamos hablando del Apocalipsis. Entonces descubrí que a él le gustaban mucho esos aspectos del Apocalipsis. Yo pensé que lo que yo había sembrado en él se había ido en saco roto. Pero yo me fui a una campaña en la ciudad de Cartagena y había un tío que había fallecido en la población de mi papá. Y cuando regresé, estoy hablando nuevamente con él. Y cuando estamos charlando, él me dice: me sucedió algo ahora que fuimos al sepelio de mi tío. Dime qué. Como yo no pude ir porque estaba en una campaña en la ciudad de Cartagena, cuando él está hablando me dice: mira, estamos reunidos en el sepelio. ¿Usted sabe cómo esos son esos velorios en los pueblos, verdad? Hacen una ronda y comienzan a echar chistes en vez de llorar difuntos. Y comenzaron a hablar y le dijeron: oye, Alberto no vino esta vez para que nos hable acerca de Jesús. ¿Por qué no nos hablas tú?, le dijeron a mi hermano. ¿Y yo qué les voy a decir acerca de Jesús? Háblanos algo que él te haya compartido. Y él comenzó a hablarle del Apocalipsis, imagínense usted. Porque yo le había estado hablando a él del Apocalipsis, de las 7 copas, de la bestia y todas esas cosas. Y esa gente, me dice él, esa gente estaba atemorizada. ¿Y sabe qué me dijeron? Que les hiciera la oración de fe. Y yo no sabía qué hacer. Y no, eso lo haces, Alberto, yo no hago esto. Yo pensé que lo que había hablado tiempo atrás con él había quedado en saco roto. Y luego me dice, y me fui a dormir porque me tenían que orar por ellos. Y me comenzaron a contar sus problemas. Y yo no entiendo de esto. Y cuando me fui a dormir en la mañana, mi tío me dice: te están buscando, Alexis. Y él dice: ¿quién es? Una muchachita lo está buscando con un potecito de aceite. Vengo aquí para que ores por este aceite. Porque la palabra de anoche me tocó, me ministró. Porque hay personas que solo están esperando que tú le des una palabra que toque sus vidas y los transforme. Amén. Por eso solo tienes que establecer un punto de contacto con las personas. Jesús estableció un punto de contacto con la mujer samaritana y comenzaron a hablar del pozo de Jacob. Comenzaron a hablar del agua y ella comenzó a hablar desde la historia, pero como Cristo también conocía el tema, Jesucristo, aleluya, tuvo empatía con la conversación.
Por eso tú debes estar informado, porque alguien que va al lado, en la buseta a mi lado, yo puedo hablarle, escuchaste esta mañana de lo que sucedió con esta mujer que asesinó a sus niños. Y cuando ella me responda, yo puedo utilizar esa conversación inmediatamente para hablarle de Jesús. Porque primero tengo que hablar del problema, pero luego que las personas hayan identificado el problema, les hablo de la salvación. Porque cuando Cristo le habló del problema a la mujer samaritana, luego le dijo, pero si tú supieras quién es el que habla contigo, quien habla contigo es Jesucristo, es el Salvador, es el que puede traer una solución para tu vida. Aleluya. Por eso te animo en esta mañana que tienes que predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Donde en la buceta, donde allí en ese break que hay en tu trabajo están merendando, gloria a Dios, utiliza ese tiempo para hablarle de Jesús, porque hay una humanidad necesitada allá afuera. El domingo pasado estuve hablando de la composición del ser humano, porque somos seres emocionales por naturaleza, y como seres emocionales muchas personas están cautivas emocionalmente y necesitas que alguien meta la llave y lo saque de esa cárcel emocional donde están metidos. Jesucristo utilizó esa llave y le dio una respuesta a esa mujer. Fue tan grande el impacto que Jesús tuvo sobre esa mujer en un instante, que fue corriendo a decir, este tiene que ser el Salvador que hemos estado esperando. Dios te bendiga, Dios te guarde, y vamos a predicar el evangelio de Jesús.